Antes de nada, me gustaría darles la bienvenida. Gracias por unirse al primero de dos paneles albergados por Learn, como parte de una conferencia, un congreso para celebrar el 70 aniversario de ACNUR, el Estatuto de ACNUR. En el panel que empezamos ahora tendremos a 3 oradores y me gustaría presentarles, antes de nada, esta plataforma, algunos de los aspectos básicos antes de presentar adecuadamente a todos los oradores. En primer lugar, me gustaría que se fijasen en la parte de abajo de la pantalla. Ven un botón de interpretación. Pueden utilizar ese botón para seleccionar un idioma para las presentaciones. Hay interpretación simultánea a francés y español, pero las presentaciones serán en inglés, o sea que podrán elegir entre esos 3 idiomas. También tendremos interpretación de lengua de signos americana, pero en estos momentos parece que tenemos algunos problemas técnicos. Sí tenemos subtítulos, podrán verlos en la parte de abajo de la pantalla. El formato de la presentación de hoy será el siguiente. Tendremos a 3 oradores, 3 panelistas. Cada uno de ellos responderá a 2 preguntas. Y cuando se acaben estas presentaciones, nos uniremos todos. Mi comoderadora, mi coanfitriona Jennifer Heinemann, será quien responda a las preguntas del público con los oradores. Si quieren hacer una pregunta, por favor, utilicen el botón de preguntas y respuestas que está en la parte de abajo de su pantalla. La profesora Heinemann intentará organizar todas esas preguntas y hacerlas en su nombre a los oradores. Me gustaría decir también que esta presentación está siendo grabada y será publicada en la página web de Learn. Si no podemos responder a sus preguntas porque no tenemos tiempo, podrán continuar la conversación utilizando el email que pudimos ver antes en la pantalla. No sé si podemos copiarlo una vez más. Pueden enviar un email a Learn o mandar preguntas a través de Twitter y así tendremos un debate en público. Y es un placer ahora presentar a la primera persona que hablará hoy. La profesora Delphine Nakache es profesora asociada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa y es docente en los ámbitos de Derecho Público Internacional, Derecho de Inmigración y Refugiados, y tiene estudios en este ámbito y ha hecho estos estudios en Europa y en Canadá. Se centra en la protección de los trabajadores migrantes, los solicitantes de asilo y los migrantes sin condición. La profesora Nakache trabaja en distintos proyectos de investigación como investigadora principal o coinvestigadora y es la que lidera el grupo de protección actual y trabaja para el Gobierno de Canadá. Bienvenida, profesora Nakache. Le cedemos la palabra. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta amable presentación. Muchas gracias también por la invitación para participar en este panel. Es un placer estar aquí hoy y hablar acerca de Canadá y algunos de los desafíos relativos a la protección y también a las posibles soluciones. Antes de continuar con mi presentación, me gustaría reconocer algunos avances positivos en el régimen de protección canadiense. Entre ellos, y esto es muy relevante para los proyectos en los que trabajo ahora mismo, está un mayor reconocimiento de la vulnerabilidad de los migrantes en los documentos políticos canadienses y la voluntad de ayudar a los legisladores para poder hacer frente a dichas vulnerabilidades en sus decisiones. Además, en los últimos 5 años, Canadá ha reasentado a casi 75.000
refugiados y es esencial seguir haciendo este trabajo a pesar de los muchos desafíos causados por la pandemia de la COVID-19. Al mismo tiempo, existe una brecha cada vez mayor en Canadá entre el tratamiento para los refugiados en otros países y los solicitantes que migran de manera independiente. Los solicitantes que llegan a la frontera canadiense cada vez han sufrido más estigma. En concreto, el gobierno canadiense ha ido introduciendo medidas y estrechando el acceso a protección para estas personas. Y me gustaría dejar claro que se entiende que Canadá pueda controlar quién acceda o no a su territorio. Además, Canadá no es el único país que hace algo así. Hay muchos países que prefieren llegadas organizadas mediante el reasentamiento, por ejemplo, en lugar de llegadas espontáneas. Sin embargo, el compromiso de los Estados con la protección de los refugiados se aplica a todas las personas que necesitan esta protección, incluso las personas que llegan de manera espontánea. La legislación internacional prohíbe claramente la imposición de multas a los solicitantes que viajan de manera irregular. Mi intención hoy es destacar algunas de las brechas clave en las que el gobierno canadiense debe y puede hacer las cosas mejor en cuanto a los compromisos con la protección de los refugiados. Debido al tiempo que tenemos, me voy a centrar en dos de las principales brechas. Los acuerdos de tercer país seguro y la reasunción también de estas medidas. No voy a tener tiempo de hablar de otras brechas, pero vamos a centrarnos en las personas que solicitan asilo con países en los que existen acuerdos. Y hay distintas categorías de solicitantes de asilo. También puede estar la detención de los inmigrantes, los retrasos en la reunificación familiar debido a la COVID-19, un acceso restringido a ayuda legal. No tendremos tiempo de hablar de todo esto, pero sin duda, si hay tiempo durante la sesión de preguntas, podemos hacer referencia a estos temas. Hablábamos del acuerdo de los terceros países. Es un acuerdo que lleva existiendo desde el año 2004 entre Estados Unidos y Canadá. ¿Cuáles son las consecuencias de este acuerdo? Que los solicitantes de refugio intentan entrar en Canadá o Estados Unidos, pero para hacerlo en un lugar oficial tienen que solicitar protección en el primer país al que llegan. En realidad, la mayoría de los solicitantes vienen de los Estados Unidos. Cuando hacen la solicitud de protección en la frontera canadiense, se les deniega acceso al sistema canadiense y son retornados a los Estados Unidos, a menos que haya alguna de las excepciones que contempla este acuerdo. Por ejemplo, si tienen familiares en Canadá o si son menores no acompañados. Es importante saber que este acuerdo no se aplica a quienes atraviesan las fronteras de manera irregular. Los que llegan de manera irregular a Canadá y no acceden mediante los puntos de acceso oficiales, pueden solicitar asilo dentro de Canadá. Hay muchos refugiados en todo el mundo y las políticas que había, especialmente durante el mandato de Trump, todo esto tuvo un efecto en la cifra de personas que cruzaron las fronteras para acceder a Canadá. Pero, por supuesto, siempre hay preocupaciones de seguridad cuando llegan de manera irregular. Sin embargo, las personas que llegaban de esta manera, se pudo gestionar bien porque se hizo a través de puntos de acceso no oficiales, pero muy controlados. Había seguridad, había pruebas de salud
los solicitantes de refugio pudieron ponerse en contacto con distintas organizaciones y hay que decir también que en más de la mitad de los casos, más de la mitad de los 55.000 solicitantes llegaron a través de estos puntos de acceso informales entre 2017 y 2020 y más de la mitad, como les decía, fueron reconocidos como refugiados. Sin embargo, en marzo de 2020, después de haber tomado medidas de urgencia en Canadá para poder limitar la expansión de la COVID-19 en su territorio, el gobierno canadiense cerró la frontera para todos viajes no esenciales. Se anunció que los solicitantes de refugio que llegasen a Canadá de manera irregular serían retornados a los Estados Unidos y podrían acceder una vez más cuando se eliminasen esas medidas de emergencia. Sin embargo, estas medidas no frenaron los cruces de fronteras. Antes, las personas que llegaban podían tener revisiones y se comprobaba si tenían COVID-19, pero ahora cruzan la frontera y llegan a Canadá sin que se puedan hacer ningún tipo de pruebas para la COVID-19. Además, a pesar de lo que diga el gobierno canadiense, se dice que los solicitantes que sean retornados no vamos a saber qué ocurre con ellos. No podemos saber lo que ocurre mientras esperan en los Estados Unidos. Sabemos que algunas personas fueron detenidas en Estados Unidos después de haberlos enviado una vez más. No sabemos cuántas personas, pero estas cifras podrían ser la gota que colma el vaso. Y tenemos que proteger los derechos humanos de los solicitantes y la salud pública de todos los ciudadanos de Canadá. Podría haber revisiones médicas en los puntos de acceso no oficiales. Los solicitantes pueden hacer cuarentena, igual que cualquier otra persona. Y hay pocas pruebas, poca evidencia que nos diga que tengan más probabilidad de traer la COVID-19 o de violar las medidas de seguridad. Se decidió que Canadá no podría enviar a los solicitantes de refugio a los Estados Unidos sin violar su derecho constitucional a la vida, a la libertad. Y los Estados Unidos son un país seguro y esto es lo que se decía cuando se justificaba el retorno, pero esto ha sido invalidado más de una vez. El gobierno canadiense apeló a esta decisión y todavía estamos esperando para ver lo que ocurre. El gobierno espera que el cambio de administración en los Estados Unidos cambie la situación, aunque hasta que tengamos la garantía de que el gobierno de Biden vaya a mejorar sustancialmente la situación de los solicitantes de asilo en los Estados Unidos, el acuerdo debería ser suspendido. Con respecto a la eliminación, en Canadá se reanudaron a principios de diciembre de 2020. Este es un cambio drástico con respecto a las políticas previas que habían sido establecidas a principios de la pandemia, en marzo de 2020. Esta política limitaba las eliminaciones a casos muy serios y se defendió reanudarlos por lo siguiente. Se decía que poder enviar a otros lugares a estos solicitantes era importante para poder apoyar a la integridad del sistema de asilo canadiense y también se destacó que
Las opciones de vacunación viables están surgiendo y aunque sepamos que hay opciones de vacunación muy limitadas en Canadá y no existe ningún tipo de compromiso por parte del gobierno para vacunar a las personas deportadas antes de deportarlas. Y la Asociación Canadiense de Abogados para Refugiados, hay una serie de riesgos asociados con el viaje ocasionado por esta vuelta a las deportaciones totales. Y en las circunstancias con individuos sujetos a esta inadmisibilidad, son riesgos innecesarios. Las personas deportadas, incluidas las que tienen problemas de salud, se ven en una situación muy complicada. La Asociación Canadiense de Abogados para Refugiados también indica que la decisión del gobierno de que no sea seguro que estas personas se vayan de Canadá es incoherente teniendo en cuenta su decisión en paralelo, que dice que es inseguro que esas personas lleguen a Canadá. Por tanto, debido a esta incoherencia, la política debe ser derogada y la política previa debe ser aprobada una vez más hasta que la situación cambie. Para concluir, como dijo Sean Reag, Canadá ha construido un muro contra los solicitantes de asilo mediante este acuerdo de los terceros países y recientemente, especialmente con la pandemia. Y la imposición de medidas duras a los solicitantes de asilo afecta a los valores progresivos que siempre ha mostrado Canadá, al igual que las obligaciones internacionales de Canadá. Debemos, si podemos, hacer las cosas mucho mejor. Gracias. Muchas gracias, profesora Nakache, por unos comentarios muy interesantes presentando la situación canadiense en el pasado, el presente y el futuro. Nuestra próxima presentación representará la perspectiva de los Estados Unidos acerca de los mismos temas. Es un placer presentar a Eskinder Nagash, que es presidente y CEO de USCRI, que es el Comité Estadounidense para Refugiados e Inmigrantes, una organización fundada en 1911 para proteger los refugiados y hacer frente a las necesidades de las personas que se ven forzadas a migrar en todo el mundo. El señor Nagash tiene 40 años de experiencia en este sentido, trabajando con los refugiados, inmigrantes y otras poblaciones vulnerables. Trabajó en el gobierno de Obama desde 2009 a 2015 como director de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, la más grande del mundo. Y bajo su liderazgo se reasentaron a muchas personas. También fue vicepresidente y jefe de operaciones de USRCI y del Instituto Internacional de Los Ángeles. Recibió un premio como estadounidense destacado y ha trabajado en el estado de California también, en la Coalición para los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles y ahora es miembro de una coalición de organizaciones sin ánimo de lucro en Estados Unidos. Es un placer presentarles al señor Nagash. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Antes de compartir mi presentación, me gustaría reconocer los 70 años de servicio con los refugiados y desplazados internos de ACNUR. En el Corán se dice que servir a una persona es servir a toda la humanidad. Me gustaría reconocer el increíble servicio de ACNUR a la hora de salvar vidas y proporcionar vidas dignas.
a muchas personas. Me ha gustado mucho la presentación de Canadá, porque Canadá también ha hecho un gran trabajo. Es un panel magnífico para poder conversar. Es un placer estar aquí. Ayer me desperté como muchos estadounidenses. Con una sensación, los últimos 4 años habían sido muy difíciles para los refugiados y ahora tenemos un nuevo gobierno que quiere centrarse en los refugiados y en todos los temas relativos a la protección de los inmigrantes. El presidente Biden, en su primer día en el gobierno, prometió un enfoque, unas políticas más humanas, más acogedoras para los refugiados e inmigrantes. Como muchos sabrán, Estados Unidos reasentaron a 3,4 millones de refugiados desde los años 80 y no estamos incluyendo a los solicitantes de asilo y víctimas de trata. No quiero hablar demasiado acerca de las órdenes del gobierno previo porque creo que no tenemos suficiente tiempo. Todo lo que tiene que ver con los temas de asilo, reasentamiento de refugiados, el gobierno que hemos tenido hasta ayer ha ido contra todo lo que representaba nuestro país en los últimos años. Hasta el 75 reasentábamos una gran cantidad de refugiados al año. Hasta principios de los 80 habíamos reasentado a más de 270.000 refugiados en solo un año. El gobierno previo generó muchos daños en la estructura y el liderazgo del país en todo lo que tiene que ver con refugiados e inmigrantes. Y, por supuesto, llevará su tiempo restaurar las infraestructuras para poder tener unas políticas más humanas y más acogedoras. Como saben, el presidente firmó la primera de muchas órdenes ejecutivas y me gustaría destacar algunas porque creo que el presidente está restaurando los valores americanos, el liderazgo, en todo lo que tiene que ver con la respuesta humanitaria para los refugiados e inmigrantes. Hay una cosa muy importante que ocurrió ayer y muchos lo sabrán. El presidente decidió hacer un llamamiento al Congreso para asegurarse de que los que hemos estado aquí y llevamos años o décadas aquí, supiésemos que ellos representan a nuestra ciudadanía y tenemos a casi 11.000 millones de ciudadanos indocumentados que necesitan protección y la ciudadanía. Y nos gustaría que hubiese una ley que permitiese que estas personas tuviesen una condición legal temporal y que después pudiesen solicitar la Carta Verde. $11 millones que se estiman de refugiados no documentados y solicitantes de asilo. Estas personas tendrán una condición legal. Además, lo que llamamos los soñadores, el estatuto de protección temporal a personas de diferentes países, campesinos, inmigrantes con requisitos específicos y que tienen derecho a las green cards inmediatamente según la legislación. Entiendo que es algo que se tiene que registrar. El Congreso tendrá que analizarlo, pero confiamos que con la dirección de la Casa Blanca, que esta propuesta mencionada se llevará a la práctica. De hecho, parte de lo que recoge la propuesta es que después de 3 años
todos los titulares de la Green Card con una comprobación de sus antecedentes y que si demuestran el conocimiento del inglés y de la cultura norteamericana, pueden solicitar la ciudadanía. Es un gran punto de partida respecto a lo que ha ocurrido en los últimos años. Tenemos que estar presentes físicamente en Estados Unidos antes del 1 de enero, ¿no? Tienen que estar presentes en el país. Al mismo tiempo, el secretario del Departamento de Seguridad Interior quizá exonere el requisito actual a los deportados o después del 27 de enero que están presentes físicamente desde hace 3 años antes de la retirada del país por razones humanitarias. Y anteriormente hubo deportados, que eso sí deportó a 1 millón de personas, de solicitantes de asilo al año. Y por último, la ley también reconoce que Estados Unidos es una nación de inmigrantes, cambiando la terminología recogida. La ley dice que, por ejemplo, se estaría por encima de la ley y se trata de los no documentados que ahora quedarían protegidos. Y también para reunificar a las familias. La reforma de la ley tiene un sistema de inmigración eliminando ese trabajo retrasado, recuperando el tiempo para mejorar la situación de los migrantes. Y también esas barreras y límites y problemas de 10 años que existen desde 1996. Y también pasa a reconocer el número de refugiados y a sus familias que esperan ser reunificadas. Como saben, el proceso llevaba mucho tiempo por la cuota limitada que teníamos respecto a la aceptación de refugiados. También abarca la diversidad con esa nueva ley que prohíbe la discriminación por razón de la religión, entre otras medidas para protegerlos. La administración anterior, como decíamos, prohibía identificar ciertos países y no permitía que los refugiados de esos países entraran, incluso aunque solicitaran el asilo. Y durante muchos años tenemos la visa de la diversidad. Este visado, visa de diversidad, de 52.000 por año. Y la ley presentada por el presidente del gobierno expandirá la visa para 80.000 por año. Y la ley autorizada proporciona financiación para diferentes departamentos para que haya esfuerzos aunados entre ellos con muchas orientaciones y protocolos para tratar correctamente a las familias y a los niños. Y como saben, tenemos de 50.000 a 60.000 menores no acompañados que llegan a Estados Unidos y ocurrió durante la administración anterior. La media era de 60.000 en aquel entonces de menores no acompañados que llegaban a Estados Unidos desde 2009 y hasta 2015, cuando yo ejercía el Departamento de Servicios Humanos. Admitimos a unos 125.000 menores no acompañados desde Honduras, El Salvador y Guatemala. Y también la causa de la migración masiva. La Administración está planificando 4.000 millones durante años para un plan para atajar las causas radicales de la migración. Por ejemplo, para El Salvador, Honduras y para Guatemala. Y seguramente también implicará a México. Son noticias bienvenidas porque ahora la caravana está intentando llegar a Estados Unidos esta mañana. De hecho, consiguieron llegar a Guatemala. El siguiente viaje será a través de tierras mexicanas y no sabemos realmente lo que hará el gobierno mexicano. Estados Unidos se ha puesto manos a las obras. Manos a la obra y para que los estudiantes refugiados o de asilo, desplazados internos y las víctimas del tráfico de personas reciban la debida diligencia
y se solventen los casos de asilo. Creo que la planificación de administración va a proteger así, velar por las personas vulnerables, con un buen programa de gestión de los casos, reduciendo el trabajo atrasado para gestionar la inmigración y mejorando la tecnología para ocuparse de la inmigración. Como saben, el Tribunal de Inmigración se ha visto abrumado por muchos casos que ha recibido. Según los últimos datos recibidos, tenemos más de 350.000 casos pendientes en materia de asilo, lo que requiere mucho trabajo dentro de nuestra estructura para asegurarnos de que todos los solicitantes reciben el tratamiento, la audiencia, el proceso justo para que se reconozca su persecución. Es una gran apuesta por nuestra parte que nos interesa muchísimo. Para apoyar a los solicitantes de asilo y a las poblaciones vulnerables, la ley propuesta elimina una fecha límite de 1 año para tramitar las solicitudes de asilo. Y también es un gran hito, un gran cambio respecto al sistema que tenemos actualmente. Y de ahora en adelante, creo que parte del desafío será que la Administración, dada esta increíble propuesta tramitada, asegurándose que la infraestructura que se destruyó completamente en los últimos 4 años, pues reconstruirla para que todos los solicitantes, para que sus solicitudes se tramiten correctamente. También para restaurar el programa de refugiados que tuvimos durante muchos años, para un tratamiento adecuado y humano al admitir a los refugiados de América Central. De ahora en adelante, el desafío será como el resto de cualquier país. Por ejemplo, ¿qué hacemos con la COVID? Y también en materia de seguridad nacional. El procesamiento medio de los refugiados es unos 24 meses de las comprobaciones de antecedentes, y creemos que los refugiados son las personas que tienen más derecho a venir a Estados Unidos, y esperamos que con esta nueva estructura y con la inversión pertinente en el apartado del asilo en nuestro departamento, esperamos reducir el lastre. Algunos ya llevan esperando mucho tiempo en el campamento de refugiados, muchísimos años. Y llevo muchos años colaborando con refugiados, es muy emocionante y es un gran cambio en materia de inmigración dentro de la administración, y lo que haremos aquí repercutirá a escala internacional en nuestra colaboración con Canadá, por ejemplo, y con otros países que acogen a refugiados, como Agencia, Organización de Asentamiento de Refugiados, más de 250.000 refugiados en 1980. Creo que son unas noticias bienvenidas, y también creemos que todas estas decisiones de la administración actual para cambiar el statu quo de lo que ocurrió en los últimos 4 años, creo que fue parte de esta mayor protección que el gobierno de Estados Unidos va a prestar. Lo dejaré por aquí y atenderé sus preguntas más adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Negash. Me gustaría recordar al público, recordarles que atenderemos sus preguntas, las recibidas desde el botón de preguntas y respuestas, y las responderemos después de las 3 intervenciones de los oradores, después de sus intervenciones. Muchísimas gracias por su intervención en nombre de Estados Unidos. Y ahora pasaremos al tercer representante de Norteamérica, en este caso México. Y antes de presentar a la siguiente oradora, quisiera recordar a las oradoras y oradores que están utilizando los subtítulos y la interpretación a la lengua de signos norteamericana, por lo que tienen que hablar muy despacio y alto y claro para asegurarnos de que podemos
captar correctamente las voces en esos subtítulos automáticos para que los intérpretes puedan realizar correctamente la interpretación en lengua de signos. Vamos a presentar a la tercera oradora, Alejandra Macías Delgadillo, que tiene un máster en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Estudió Derecho en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en México. Sí, San Luis Potosí. Realizó estudios de género en el Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia y el Tratamiento de los Delincuentes. Actualmente, Alejandra es la directora ejecutiva de Asylum Access México. Es la experta líder de México en materia de derechos de refugiados y derecho de asilo, cofundadora y directora ejecutiva de una de las organizaciones de derechos de refugiados líder de Latinoamérica. Ha hecho varias comparecencias ante las Naciones Unidas y en órganos de los derechos humanos internacionales como una autoridad en este campo. Siempre me complace presentarles a la señora Alejandra Delgadillo. Gracias, Micaela. Muchas gracias por haberme invitado para estar aquí. Me complace estar aquí para hablarles de garantizar la protección de las soluciones en México. Tengo una presentación que me gustaría compartir con todas y todos ustedes. Me gustaría empezar hablando del contexto de México. Y ahora sí, me gustaría hablarles del contexto actual en México y en la región. Los migrantes que llegan a México son los que vienen de América Central, sobre todo. Estos flujos han aumentado en los últimos años. Lo que seguirá siendo así en 2021 es el resultado de la combinación de los temas de seguridad persistentes en esos países y también la crisis económica causada por la COVID-19. Así como en los últimos meses hubo algunos huracanes en América Central. Y estas son las principales razones por las que los migrantes y refugiados decidieron abandonar sus países de origen. En México, el número de solicitantes de asilo aumentó drásticamente desde 2017. 70.000 solicitudes en 2019. Además, podemos ver, por otro lado, en la frontera con Estados Unidos, que 68.000 solicitantes de asilo, en concreto en Estados Unidos, han sido devueltos a México según los programas migratorios MPP. Y estos acuerdos entre el gobierno mexicano y el gobierno norteamericano para devolver a estos solicitantes de asilo a México están llevando a cientos de miles de personas que pasan a ser víctimas de la delincuencia. La mayoría de ellos son víctimas de secuestros, violaciones y extorsiones. ¿Cuáles son los principales problemas de protección en México? El problema de la protección en México viene a ser la falta de voluntad política. Esta falta de voluntad política para garantizar los derechos humanos de los refugiados y solicitantes de asilo. La política de migración mexicana se basa en la detención y la deportación, lo que ha empeorado en los últimos años. Muchos migrantes fueron deportados sin tener acceso a la información sobre sus derechos en México y también sin disponer de información sobre cómo iniciar el proceso para que se les reconozcan como refugiados en México. Y también esta política de migración llevó a la militarización de la frontera con México y el rechazo de migrantes en la frontera y en los aeropuertos, sin comprobar previamente sus necesidades de protección. Y también sus vidas pueden correr riesgos si son devueltos o deportados a sus países de origen. Entre 2017 y 2019, las personas detenidas o arrestadas por el Instituto de
migración de México es algo que aumentó y más del 87% de estos migrantes fueron deportados, como decía previamente, sin tener la oportunidad de acceder al proceso de asilo en México. Todo resultado de esta falta de voluntad política para velar por los refugiados es que la Agencia de Inmigración de México no tiene bastante personal ni financiamiento, lo que llevó a que actualmente hay mucho trabajo atrasado, más de 80.000 solicitudes de asilo. Estas peticiones de asilo se deberían expedir en 45 días laborales, según el derecho de inmigración de refugiados en México. Pero en la práctica tenemos muchos casos en que los solicitantes de asilo o refugiados llevan esperando más de un año para que la Agencia de Refugiados mexicana tome una decisión. Este reto a las soluciones también incluye la discriminación contra los refugiados. Tienen muchos problemas para poder acceder a documentos tales como los documentos de identidad, y hay muchas barreras para que puedan acceder a la integración. Una de las barreras es la falta del reconocimiento de la documentación de identidad oficial para los solicitantes de asilo y los refugiados, así como, por ejemplo, los bancos no reconocen la documentación que entregan y les resulta difícil acceder a cuentas bancarias, a abrir cuentas bancarias. Los empleados de los bancos tampoco reconocen los documentos, les piden un pasaporte y para ellos es difícil conseguirlos, ¿no? Como solicitantes de asilo y como refugiados. Hablando de las principales soluciones y los principales problemas en materia de soluciones en México, la reunificación familiar no es accesible debido a los requisitos de ingresos para ellos. Por ejemplo, uno de los requisitos es que tienen que demostrar que tienen bastantes recursos económicos para traer a sus familias a México, lo que resulta muy complicado. Por ejemplo, para los que no tienen acceso al trabajo o para los niños que fueron reconocidos como refugiados y sus familias no están en México. Sabemos que los niños no pueden trabajar, tienen que seguir estudiando, pero si quieren traer a sus familias es difícil para ellos porque no cuentan con todos estos requisitos. Otro problema de estas soluciones es conseguir la naturalización en México, tener acceso a la nacionalidad mexicana. Este proceso es muy lento y resulta caro para los refugiados. Y también es inaccesible para los refugiados o las personas que obtienen la protección complementaria en lugar de la condición o estatuto de refugiado. Ahora me gustaría pasar a las soluciones que podemos aprovechar para abordar la protección regional y nacional y los retos asociados a la protección. Pensando en el futuro, identifique 4 soluciones prometedoras para abordar el asunto de la protección en México. En primer lugar, me gustaría hablar de la cooperación regional. Necesitamos la cooperación regional para garantizar los derechos humanos de los solicitantes de asilo y los refugiados. El discurso político y el gobierno mexicano dice que está totalmente comprometido para garantizar los derechos humanos de los migrantes y refugiados. Pero también ratificó muchos compromisos regionales y nacionales en materia de derechos humanos. Pero en la práctica vemos que las acciones no se dirigen según sus compromisos de derechos humanos. Estos compromisos, estos tratados de derechos humanos, proporcionan una hoja de ruta prometedora para garantizar dichos derechos.
Sin embargo, en los últimos años vimos que el gobierno mexicano no sigue estos tratados y acuerdos, llegando a otros acuerdos con el gobierno norteamericano. En segundo lugar, me gustaría hablar de la identificación de los refugiados. Debemos mejorar la identificación preliminar de los refugiados en los puntos de entrada y en el acceso al proceso de asilo. En 2016, la Agencia de Refugiados Mexicana con UNICEF y ACNUR publicaron un protocolo para identificar la protección para los niños no acompañados y separados. Pero la aplicación de este protocolo es algo que debe evaluarse y monitorizarse. Un protocolo para identificar a las personas con la protección internacional es algo que debe elaborarse para todos. En 2018, el gobierno mexicano obtuvo una recomendación del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el examen periódico universal y recomendaron a México que elaborase este protocolo, que es muy importante y necesario. Es importante contar con este protocolo para identificar a todos estos refugiados y solicitantes de asilo. Y es importante porque en los últimos meses presenciamos que llegaban personas de América Central en las denominadas caravanas, personas que resultaron arrestadas y deportadas sin haber sido identificadas previamente, sin saber si podrían ser refugiados. Y luego es también muy importante tener alternativas. La detención. Las alternativas a la detención o este programa de alternativas a la detención se debería ampliar. Este programa se ha aplicado o empezó en 2014 con un programa piloto para los niños no acompañados. Después, en 2017, se aplicó este programa para los adultos. Sí, para los solicitantes de asilo adultos. Y promete unas soluciones porque permite que los solicitantes de asilo sigan con el proceso de asilo fuera de los centros de detención. Y es muy importante porque se les brinda la oportunidad de trabajar y sus hijos pueden así estudiar y también facilita la integración local. Sin embargo, con vistas al futuro, las alternativas a la detención se tienen que expandir para beneficiar a todos los solicitantes de asilo, porque ahora, en la práctica, no todos los solicitantes de asilo que están en los centros de detención tienen acceso a este programa para las alternativas a la detención. Y también es importantísimo que este programa de las alternativas a la detención se formalice dentro de la legislación mexicana. No tenemos este programa recogido en la ley sobre los refugiados. Actualmente, la ley de los refugiados y la ley migratoria y de los niños establece que los niños no pueden estar en los centros de detención porque no tienen documentos migratorios ni permiso para estar en México. Pero no se aplica lo mismo a los demás solicitantes de asilo y refugiados que son adultos. Los adultos siguen en los centros de detención y la decisión depende de la agencia mexicana o de la institución mexicana de la migración para que puedan acceder a este programa como adultos. Es muy importante que este programa de alternativas a la detención, se recoja dentro de la ley de los refugiados, porque el tratado que firmó o ratificó México prohíbe la detención de los solicitantes de asilo y refugiados. También me gustaría hablar sobre el proceso de asilo mexicano. El proceso mexicano se debe reforzar porque la agencia mexicana no tiene un presupuesto de peso sólido para tramitar todas las peticiones recibidas.
El proceso de asilo mexicano se debe fortalecer y actualizar. La Agencia de Refugiados Mexicana se ha empleado en los últimos años, pero tiene que tener una oficina en cada estado mexicano, porque en los estados donde el organismo mexicano no está presente, es difícil que todos los solicitantes de asilo tengan acceso a este tipo de proceso. Por otro lado, el organismo mexicano en cuestión necesita un presupuesto, un aumento de su presupuesto significativo para contratar a más personal para lidiar con el gran aumento de solicitudes de asilo. Como decía, desde 2017 las solicitudes de asilo aumentaron, pero el presupuesto del organismo mexicano no aumentó en consecuencia. Y el problema, el inconveniente es que la petición de asilo se debería expedir dentro de ese marco legal establecido por la ley mexicana de 45 días laborables. Y también es importante que se pueda expedir el documento de identidad y los certificados a los solicitantes de asilo y a los refugiados a su debido tiempo. Y también esta legislación se debería modificar para eliminar el límite y también las restricciones de reubicación durante el proceso de asilo. Y es importante porque las personas que quieren acceder al proceso de asilo transcurridos 30 días desde la llegada a México, es muy difícil para ellos. La mayoría de ellos tienen que quedarse también, tienen que esperar al estado donde iniciaron el proceso para que se les reconozca como refugiados. Por ejemplo, si iniciaron el proceso en la frontera sur, tienen que esperar hasta que el organismo mexicano da la luz verde y toma la decisión final. Y en esos estados donde se tiene que quedar ahí con las comunidades, hay una falta de oportunidades para que puedan acceder al trabajo y a los servicios sanitarios. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Alejandra. Ha sido una presentación muy interesante y con mucha información. Gracias a nuestros 3 oradores. Estas presentaciones han sido muy relevantes, relacionadas, y vemos que cada vez las fronteras son más amplias entre nuestros países y tienen que ocurrir muchas cosas para poder hacer frente a todos estos problemas de recursos, derechos. Y lo que quiero hacer es lo siguiente. Tenemos algo de tiempo para las preguntas, pero antes me gustaría empezar con una pregunta breve para cada orador y me gustaría que las respuestas fuesen breves también, si es posible. Luego veremos si el público tiene alguna pregunta también. Yo podría hacer muchísimas preguntas. Me imagino que ustedes también tendrán preguntas, o sea que estoy deseando poder responder a todas ellas a las que podamos en la sesión de preguntas y respuestas. Antes de nada, gracias una vez más. Y bueno, a Nakash, Negash y Delgadillo, muchas gracias. Y lo haremos en el orden en el que presentaron. Delfín ha hablado de suspender del acuerdo con terceros países y también habló de los efectos de la COVID-19, los efectos en las fronteras. ¿Podríamos hablar de una biofrontera? Es decir, un nexo entre la salud y la seguridad. ¿Tendríamos exclusión en función de la seguridad nacional y el bienestar público? ¿Es esto lo que estamos viendo? ¿Hay algún signo? Además de lo que usted ya ha mencionado. Le voy a dejar con esa pregunta antes de nada. Y quiero saber cómo ha aumentado, cómo se ha hecho más alta este muro, esta frontera, debido a la COVID. Eskinder ha trabajado con el gobierno de Obama. Me imagino que ha sido un tiempo magnífico.
habló de unas cifras muy altas de refugiados reasentados. Y ahora mismo Canadá es el principal país de reasentamiento de refugiados en el mundo. Eso no nos importa, pero nos gustaría que los Estados Unidos pudiesen recuperar también esas cifras. Me gustaría saber qué se ha perdido en el periodo en el que las agencias voluntarias se vieron decimadas en cuanto al personal, etcétera. El papel de la sociedad civil ha cambiado, pero no sé cómo. La capacidad ha cambiado. ¿Qué se ha perdido? ¿Y cómo podemos volver a cómo estaban las cosas antes, si es que el nuevo gobierno sigue esa dirección? Y Alejandra, muchas gracias por haber hablado y habernos mostrado cómo la frontera sur de México ha reemplazado la frontera norte como uno de los principales puntos críticos. Se habló de esas solicitudes en la frontera sur, la militarización, y me gustaría que nos contase un poco acerca de cómo tantas personas han sido, deportadas. Me gustaría que nos hablase de sus historias, la información que pueda compartir. ¿Qué está ocurriendo con esas personas que son deportadas? Habló de la reunificación familiar, que es clave. Pero bueno, si pueden responder a esas preguntas brevemente, luego podremos leer el resto de las preguntas. ¿Delfín? Sí, muchas gracias, Jennifer, por la pregunta. Esto es algo que me interesa mucho y creo que tenemos que prestar más atención a este tema. Al menos en Canadá, en estos momentos, la frontera está cerrada para todos los viajeros que no realicen viaje esencial. ¿Pero qué quiere decir viaje esencial en Canadá? Esto está sujeto a críticas. No quiero saltar a ninguna conclusión, no quiero sacar conclusiones demasiado rápido. Sé que es un caso complejo, pero la verdad es que hay muchas personas que siguen pudiendo acceder a Canadá porque se ve que están haciendo trabajos esenciales, lo cual es muy importante y está muy bien. Pero hay una distinción entre los trabajadores en las granjas migrantes que están autorizados para trabajar. Muchos de ellos vienen de México, por cierto, y tienen que hacer su cuarentena y tienen condiciones muy estrictas. Otros no tienen que hacer cuarentena, están exentos de la cuarentena y el aislamiento. Y recientemente oímos hablar de que había casi 200.000 personas, principalmente profesionales del mundo de los deportes o de los negocios, que llegaron a Canadá, entre marzo y diciembre de 2020 con un permiso ministerial especial para que la cuarentena no fuese necesaria porque su viaje era beneficiosa para el interés nacional de Canadá. Y yo eché un vistazo a lo que estaba ocurriendo y parece que no hay una definición clara de lo que entra dentro del interés nacional de Canadá. Volviendo a la pregunta, creo que tenemos que prestar más atención a este tema porque a día de hoy el viaje de los refugiados no se ve como viaje esencial, otros viajes como negocios, los hombres de negocios sí que se ven como esenciales y yo no quiero dar nada por hecho, no digo que no se deba permitir su viaje, sencillamente creo que es importante que nos fijemos en estas definiciones y que exista una definición clara y sepamos quién debe poder acceder y cuáles sean las condiciones. Quiero que la ley se aplique a todos de la misma forma. La pandemia va a seguir con nosotros durante un tiempo, probablemente, y tenemos que asegurarnos de que la ley se aplique a todos de manera igualitaria. En estos momentos las cosas no están claras. Esto es lo que puedo decir. Muchas gracias, Delfín. Esto nos da que pensar.
Eskinder, quizás podemos pasar a usted ahora. Sí, muchas gracias, Jennifer. Agradecemos que Canadá haya decidido ser líder en el reasentamiento. El gobierno de Biden sí ha prometido que accedan 125.000 refugiados en 2021. Yo creo que va a llevar su tiempo por la estructura actual, pero creo que en nuestro país hay 286 agencias de reasentamiento. Algunas están cerradas, pero creo que es algo temporal. Algunas necesitarán apoyo adicional del gobierno en cuanto a la financiación. Creo que podríamos aumentar las infraestructuras y mejorarlas. Y yo espero que cuando el gobierno haya podido realizar la asignación regional, espero que las agencias del país puedan aceptar a más refugiados, pero, como he dicho, tenemos una factura que pagar, tenemos que restaurar las infraestructuras, mejorar los procesos, están los cribados médicos, los controles en las fronteras, y esto va a llevar su tiempo. Pero creo que sí va a aumentar, por supuesto, la media de refugiados reasentados cada año. Y espero que en 2021 veamos un aumento. El año pasado el límite era 15.000 y el gobierno lo decidió así, pero bueno, yo confío plenamente en que las cosas cambien. Espero que otros países se unan a nosotros y el número de refugiados es muy alto y creo que tenemos que intentar aumentar las cifras de refugiados que tienen la oportunidad de ser reasentados. Y creo que este nuevo gobierno sí va a ser muy favorable, pensando en países como México, Honduras, Guatemala, El Salvador. Creo que vamos a ver un factor impulsor y necesitaremos el apoyo económico, por supuesto. Muchas gracias. Me gusta el optimismo, pero por supuesto tenemos que ser realistas al mismo tiempo. Alejandra, a mí me gustaría decir que México es un país de origen, tránsito y destino y retorno. Y desde 2018 vemos que hay muchos migrantes que quieren irse a Estados Unidos, pero hay restricciones en las fronteras. Y estas restricciones vemos que como respuesta a las presiones del gobierno de Trump, en julio de 2019, México envió a 16.000 guardias a la frontera sur. Esto era para contener las caravanas, los flujos migratorios. Y vemos que muchas de las personas de estos flujos fueron detenidas y hubo una deportación masiva. Estas deportaciones masivas, como ya he dicho, implicaba que no se les daba información acerca del proceso en México. No se les preguntaba si querían iniciar el proceso para determinar la condición de refugiado. Y estos rechazos también se veían en los aeropuertos. Muchas de las personas que llegan a México y quieren iniciar el proceso son personas principalmente de Venezuela que quieren estar en México y quieren empezar el proceso aquí. Pero hay muchos casos en los que cuando llegan al aeropuerto y quieren empezar este proceso, los agentes de inmigración dicen que en México este proceso no existe, que este derecho no existe. Entonces es muy importante seguir formando a estos agentes que están en los puntos de entrada para poder garantizar acceso a estas personas. Además, es importante mencionar que el número de detenciones de inmigrantes se duplicó en 2 años. Vemos, por ejemplo, que en el año 2017 se detuvo a 93.000 personas aproximadamente y en el 2018
2019, más de 182.000 personas fueron detenidas y se incluye a los niños sin familias o que viajan solos. Esto es muy importante porque el gobierno mexicano debe garantizar su protección, en este caso también, para estos niños. Muchas gracias, Alejandra. Creo que han subrayado la realidad geográfica y la realidad política. En muchos casos, la frontera sur de México es el punto de entrada para toda la región, para Norteamérica. Delfín habla de esos muros que cada vez son más altos y vemos que es solamente un porcentaje de esas personas. Gracias por haberlo destacado. Vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas y me gustaría que todos los oradores piensen en lo siguiente. Todas las presentaciones hablaron de lo que puede hacer ACNUR como respuesta a este contexto. Todos nosotros nos lo preguntamos y me gustaría que pensasen en ello. Vamos a recordar que estamos celebrando el aniversario de ACNUR, estamos reflexionando acerca de ello y estamos pensando en lo que quizás pueda hacer ACNUR en un futuro. Ahora me gustaría resumir una pregunta que tenemos aquí. Felicita a Delfín por una presentación muy clara acerca de los acuerdos de terceros países y, bueno, esto es algo que surgió en Estados Unidos y su pregunta se basa en la transferencia de personas de Guantánamo y que llegaron a Quebec. No había mucha información. ¿Se ha prestado atención a este tema? Es una pregunta bastante específica. A veces está esa categoría de la exención en los acuerdos. ¿Puede hablar de ese aspecto de estos acuerdos con terceros países? Es una pregunta bastante específica. ¿Qué puede decirnos al respecto? Que yo sepa, creo que no se ha investigado y debería hacerse. Lo que sí hemos investigado es lo que ya se ha destacado. Estos acuerdos eran una herramienta de negociación, algo que los canadienses querían desde hacía mucho tiempo y el gobierno estadounidense no estaba interesado, pero después del 11S hubo presión por parte del gobierno estadounidense para reforzar esa frontera. En aquel momento, no sé cómo decirlo en inglés, pero se creía que la frontera canadiense era peligrosa y se habló de reforzar esa frontera. Esto se estudió. En primer lugar, se dijo que no era el caso y, en segundo lugar, que este acuerdo de terceros países era una herramienta para negociar más seguridad en las fronteras, en la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Pero lo que destaca Rivka, y esto no es algo que yo haya leído, quizás se haya investigado, pero yo no soy consciente de ello. Desde luego deberíamos investigarlo. Lo siento, Rivka. Bien. Rivka dice que piensa en un contexto más amplio del plan de acción. No sé si quizás otro orador pueda comentar al respecto. Lo que sí me gustaría hacer es abrir esas respuestas y piensen, por favor, en lo que habíamos dicho. ¿Qué puede hacer ACNUR en el futuro? ¿Alguien quiere comentar algo con respecto a esta pregunta que se ha hecho? Si no, pueden destacar, subrayar lo que ya han dicho con respecto a ACNUR. Pensando en nuestra región, en Norteamérica, ya hemos oído hablar de esas caravanas, de la
situación en Norteamérica. Sí, me gustaría decir algo. Yo había preparado unas notas para sugerir lo que podría hacer ACNUR, pero me gustaría volver a lo que han dicho Alejandra y Eskinder. Algunos de los problemas que yo veo en mi trabajo son problemas comunes a los que ya ha destacado Alejandra, por ejemplo, acerca de la detención, la necesidad de formación de los agentes en las fronteras, más formación, más supervisión. Les sorprendería saber que en Canadá esto también es algo que nos planteamos y recientemente vimos que ahora se supervisará la legislación y eso es algo que ya habíamos pedido hace mucho tiempo. Veo que sí hay alguna conexión interesante entre algunos de los problemas clave en los tres países y sin duda sería interesante que ACNUR pudiese estudiar todos estos problemas desde las distintas perspectivas y ver cuáles son las mejores prácticas en algunos de los países, cuáles son las peores prácticas y qué podemos aprender unos de otros. Yo creo que, como he dicho, Canadá puede ser líder en muchos aspectos y quiero decir esto porque a veces como canadiense es difícil cuando se nos compara con Estados Unidos o México. A veces es difícil que nos tomen en serio porque siempre parece que hacemos las cosas mejor y en muchos aspectos sí hacemos las cosas mejor, pero no siempre. Y creo que podemos aprender de lo que otros países vecinos están haciendo. Es muy importante que podamos hablar unos con otros y creo que ACNUR podría desempeñar un papel muy interesante en ese sentido. ¿Quieren añadir algo? Sí, por favor. Un comentario con respecto a ACNUR. Como ya he dicho, ACNUR ha hecho un trabajo increíble durante 70 años. Miles de personas, millones de personas se han beneficiado. ¿Puede hablar un poquito más alto, por favor? No lo oímos bien. Sí, como ya he dicho durante la introducción, ACNUR ha hecho un trabajo increíble trabajando con refugiados en los últimos 70 años. Millones de refugiados, yo mismo, pudieron beneficiarse del trabajo de ACNUR. Pero también tenemos que reconocer que el número de refugiados sigue siendo muy alto. Hay muchos refugiados en los campamentos de refugiados y la Convención de 1951 no menciona estos campamentos. Y teniendo en cuenta la situación global, creo que es el momento de que ACNUR piense en el futuro y qué papel va a desempeñar ACNUR en ese futuro. ¿Va a ser en Centroamérica? ¿En otros países? Bueno, sea donde sea, creo que ha llegado el momento de reexaminar todas las políticas porque hemos aprendido mucho. Hemos visto muchos problemas, la COVID, terrorismo, seguridad nacional. ACNUR ha hecho un gran trabajo, pero tenemos que cambiar nuestra forma de trabajar. Tienen que cambiar las cosas. Y este cambio hay que conseguirlo con el apoyo de países como Canadá, Estados Unidos. Sí, Alejandra. Volveremos a usted, Delfín, si tenemos un momento. Sí, me gustaría decir que en México, ACNUR durante mucho tiempo ha desempeñado un papel muy importante. Ha apoyado a la Agencia de Refugiados Mexicana con conocimiento técnico y expertos, y ACNUR es una de las agencias que ha colaborado para implementar este programa de alternativas a la detención. Pero es importante que ACNUR tenga una colaboración más activa con distintas agencias gubernamentales para poder garantizar el acceso a los derechos de los refugiados y, por ejemplo, la educación, el empleo, la salud, entre otros. Creo que esto es importante con los gobiernos locales y también con el gobierno federal. Esto es muy importante. Y también me gustaría decir
que es muy importante que ACNUR pueda alentar al gobierno para que se cumplan las responsabilidades y garanticen los derechos humanos de los solicitantes de asilo y los refugiados. Por ejemplo, antes hablábamos de la militarización de las fronteras. Creo que es muy importante que ACNUR pueda alentar a los gobiernos para evitar esa militarización en las fronteras y que esos recursos se asignen para otras cosas, para la Agencia de Refugiados en México, por ejemplo, que no tiene muchos recursos. Gracias. Muchas gracias, Alejandra. No nos queda mucho tiempo. Tenemos una pregunta acerca de los apátridas y hoy quizás nos hemos centrado demasiado en el asilo o los refugiados. Hemos hablado de ACNUR, pero ACNUR también se centra en los apátridas. Tienen que ser solo unos segundos, no tenemos tiempo, pero ¿hay algo que quieran decir en concreto con respecto a los apátridas? Con respecto a sus países y cómo lo gestionan. No tenemos mucho tiempo. Si alguien quiere participar, lo pueden hacer. ¿Algún comentario final antes de acabar? Tenemos a los intérpretes solo hasta las 2. O sea que... Delfín, por favor. Sí, gracias. Voy a ser muy breve. Tenía una lista de sugerencias para ACNUR y me gustaría decir que ACNUR tiene que trabajar con los gobiernos para garantizar que los solicitantes de la condición de refugiado puedan tener acceso a esa determinación de su condición y hay formas de hacerlo, hay tecnologías remotas a distancia, etcétera. Tenemos que encontrar formas de incluir mejor a los solicitantes en la vida de sus países, especialmente porque no podemos deportarlos con el contexto actual. Y hay un ejemplo muy interesante en Canadá y no duden en enviarme un email. Hay protocolos ahora para los solicitantes que proporcionan atención en el contexto de la COVID-19. Y por último, con respecto al Pacto Mundial sobre los Refugiados, ahora mismo los estados no están haciendo suficiente. Si nos fijamos en los documentos políticos en Canadá, la legislación, no estamos adoptando lo suficiente cuando nos fijamos en estos documentos. No es un documento vinculante, entonces es complicado, pero hay formas de mejorar las cosas y creo que ACNUR podría, y ya sé que lo están haciendo, pero podrían desempeñar un papel más importante en este sentido. Ya veremos qué pasa, porque por supuesto este documento tardará su tiempo en tener un efecto importante, pero hay formas en las que ACNUR quizás pueda cooperar con los estados para asegurarnos de que este documento sea utilizado más y se haga más referencia a él. Muchas gracias. Eskinder, ¿alguna intervención breve? Sí. Parece que, bueno, este nuevo gobierno tiene muchas propuestas y mi consejo para todos, Estados Unidos también, es que lo más importante que podemos hacer en los próximos 3, 4, 5 años es, en primer lugar, defender, hacer una promoción. Segundo lugar, lo mismo. Tercer lugar, lo mismo. Sin esa defensa, promoción, no vamos a poder implementar nuestro trabajo. O sea que creo que todos los que nos preocupamos por los refugiados tenemos que trabajar en este sentido y hacer algo al respecto. Estamos hablando de un derecho humano y quiero que todos nosotros nos centremos en ello. Muchas gracias, Eskinder. Alejandra, unas últimas palabras y luego concluiremos. Sí, muchas gracias. Bien, como ya he dicho, creo que ACNUR tiene un papel muy importante y creo que tienen una buena posición
para ayudar a los gobiernos en la región para garantizar los derechos humanos de los solicitantes de asilo y los refugiados. Y me gustaría proponer 3 estrategias principales para hacer frente al desafío en México. En primer lugar, mejorar la identificación preliminar para los refugiados, para los centros de acceso. Y, en segundo lugar, formalizar y amplificar las alternativas a la detención para garantizar que todos los solicitantes de asilo puedan continuar el proceso. Y, por último, actualizar el proceso mexicano para poder adaptarlo a las demandas actuales y que todas las personas que necesiten protección internacional puedan obtenerla y podamos mejorar el proceso en México. Muchas gracias, Alejandra. Bien, y creo que esto subraya la importancia de ACNUR, de su papel en el momento en el que tenemos la COVID. Se ha hablado de nacionalización de las vacunas, de las fronteras, y creo que más que nunca necesitamos un líder, y una organización como ACNUR podría ejercer este papel. Y podemos hacerlo a través del acceso a la determinación de la condición de refugiado, supervisión de los gobiernos, hablamos de las detenciones, deportaciones, supervisión de la protección, cooperación regional. Muchos han subrayado todos estos aspectos y tendríamos que añadir esa coordinación regional. Miquela va a concluir esta sesión, pero antes de nada me gustaría dar las gracias a James, a Learn, el equipo de Learn que ha organizado esta sesión. Ha sido un esfuerzo coordinado y, sin duda, lo que vemos en México afecta a Canadá, lo que pasa en Estados Unidos afecta a México. Todo está relacionado, interconectado, y tenemos que trabajar juntos con ACNUR para poder mejorar la protección en los próximos días, meses, años. Y con eso me gustaría darles las gracias. Gracias por haberse unido. Gracias a nuestros panelistas, a nuestros oradores por sus comentarios muy interesantes. Y Miquela, le cedo la palabra. Gracias. Solo quería dar las gracias a nuestros oradores, a los espectadores y a los intérpretes que han hecho un gran trabajo durante la sesión de hoy. Muchas gracias. Me gustaría recordarles a todos que la grabación de la sesión de hoy y de todas las sesiones estará en la página web de Learn y tienen la dirección en el chat. Me gustaría recordarles que el próximo panel, que se centra en la participación de los estados norteamericanos, empieza a las 2:30 de esta tarde. Muchas gracias a todos y los vemos a las 2:30. Gracias.